Hola, ¿qué tal? Es un gusto verte y platicar contigo a través de esta magia del video en la que hablaremos de la evolución que han tenido las tecnologías desde la revolución industrial hasta la industria 5.0, que tiene como protagonista a la llamada inteligencia artificial. Esto, de acuerdo con el objetivo de aprendizaje que aparece en pantalla, es decir, al finalizar este video, tú analizarás el devenir tecnológico desde la revolución industrial hasta los comienzos de la industria 5.0, en la que la inteligencia artificial desempeña un papel protagónico mediante la identificación de sus componentes con el fin de comprender sus implicaciones en los contextos académicos, profesionales y sociohistóricos de la actualidad. Primero, para comprender el contexto de la inteligencia artificial, es fundamental analizar la evolución de las revoluciones industriales. A finales del siglo XVIII, la primera revolución industrial introdujo la mecanización mediante el uso del vapor, transformando la producción artesanal en industrial. La segunda, a finales del siglo XIX, fue impulsada por la electricidad, el uso del petróleo y la producción en masa, especialmente mediante la línea de ensamblaje. La tercera revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XX, fortaleció los procesos productivos mediante computadoras y sistemas electrónicos. Poco después llegó la cuarta, la industria 4.0, cuyo término fue acuñado en la Feria de Hannover en 2011, y esta se caracteriza por la digitalización, la conectividad y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la robótica avanzada, el Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada y los sistemas ciberfísicos capaces de aprender y adaptarse. Todavía no asimilábamos la industria 4.0 cuando se propuso el concepto de industria 5.0. ¿Qué es lo que busca esta industria? Más que nada, aquí busca complementar la automatización con un enfoque centrado en el ser humano. De esta forma aquí, la tecnología no solamente busca eficiencia, sino también sostenibilidad, resiliencia y bienestar social. En este sentido, la IA, inteligencia artificial, no sustituye al humano, sino que colabora con él, integrando creatividad, ética y toma de decisiones completas y complejas. La industria 5.0 no es simplemente el paso siguiente en la secuencia numérica, representa un cambio de paradigma cualitativo introducida formalmente por la Comisión Europea en su informe del 2021. Esta revolución propone que la tecnología debe estar al servicio de tres principios. Y estos son fundamentales que van más allá de la productividad. Uno es la centralidad del ser humano, human-centric, la sostenibilidad ambiental, sustainable, y la resiliencia de los sistemas, es decir, estamos hablando de resilient. En este nuevo paradigma, como ya decía anteriormente, la inteligencia artificial no solo reemplaza al ser humano, sino que colabora con él en una relación simbiótica. La robótica colaborativa, cobótica, los sistemas de IA explicables, XAI por sus siglas en inglés, las interfaces adaptativas y las tecnologías de asistencia cognitiva son expresiones concretas de esta visión. La pregunta central es, ¿qué puede automatizarse? Pero no nada más, sino ¿puede la tecnología amplificar las capacidades humanas y preservar la dignidad del trabajo? Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la industria 5.0 integra la economía circular, el diseño regenerativo y el uso responsable de los recursos naturales como principios de diseño de los sistemas productivos, no como restricciones externas. Y en términos de resiliencia, propone sistemas capaces de adaptarse y recuperarse ante perturbaciones sin colapsar. El recorrido desde la máquina de vapor hasta la industria 5.0 es la historia de la relación entre la humanidad y sus herramientas. Rumbo a la revolución industrial 5.0, la pregunta central no es tecnológica, sino filosófica. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir con las tecnologías que tenemos? Comprender este marco
es el primer paso para convertirse en un profesional no solo competente, sino conscientemente responsable en la era de la inteligencia artificial. Como decía, todavía no digeríamos la revolución industrial 4.0 y ahora estamos definitivamente en el comienzo de una nueva revolución industrial. Esto se ha dado de manera vertiginosa, lo cual no tiene precedentes en la historia. Lo que sí es que se esperan grandes cambios que dibujarán un nuevo escenario en el porvenir de la humanidad. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha ido gestando la revolución industrial 4.0? Creo que es importante dar cuenta de los acontecimientos que han hecho posible esta coyuntura que estamos viviendo. Platiquemos un poco la historia de la inteligencia artificial, que es tan fascinante como accidental. Inicia en 1943, cuando Walter Pitts y Warren McCulloch proponen el primer modelo matemático de una neurona. Pero en 1950, sus raíces intelectuales se remontan al trabajo justamente de Alan Turing, quien publicó su célebre artículo Computing, Machinery and Intelligence, en el que planteó la pregunta: ¿cómo pueden pensar las máquinas? El denominado test de Turing, que propone evaluar la inteligencia de una máquina por su capacidad de sostener una conversación indistinguible de la humana, sigue siendo una referencia conceptual hasta hoy. Poco después, en 1952, Arthur Samuel desarrolla un programa informático que jugaba a las damas y aprendía de sus propias partidas, considerado el primer programa de autoaprendizaje. Ya en 1956, el término inteligencia artificial fue acuñado formalmente por John McCarthy durante la conferencia de Dartmouth, considerada el evento fundacional del campo. En las décadas siguientes, la IA atravesó ciclos de optimismo y frustración, conocidos como inviernos de la IA, periodos en el que el financiamiento se retrajo ante la incapacidad de los sistemas de cumplir las expectativas generadas. Aún así, en 1958, Frank Rosenblatt desarrolla el perceptrón, una red neuronal básica capaz de aprender de los datos. Inicialmente, la IA se basaba en sistemas simbólicos y reglas lógicas. Sin embargo, estos enfoques resultaron limitados para problemas complejos. Ya el cambio de paradigma ocurrió con el aprendizaje automático, Machine Learning en inglés, que permite a las máquinas aprender de grandes cantidades de datos en lugar de reglas explícitas. Este término, Machine Learning, fue acuñado oficialmente por Arthur Samuel en 1959. Dentro de este campo, el aprendizaje profundo, Deep Learning, ha sido clave. Utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas capaces de modelar relaciones complejas en grandes volúmenes de datos. Este enfoque ha permitido avances significativos en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, reconocimiento de voz, modelos generativos. Años más tarde, en el 2022, específicamente el 30 de noviembre, el LM ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, fue lanzado oficialmente al público. ChatGPT responde al acrónimo Chat Generative Pre-trained Transformer, transformador preentrenado generativo de chat. A partir de entonces surgieron otros LLMs y un vasto entorno de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Todos estos programas, estas herramientas, están en una feroz competencia que, por supuesto, están transformando de manera significativa los ámbitos laborales, académicos, sociales y personales. El cambio es inminente y ya no hay marcha atrás. Siendo que ahora, en la segunda década del siglo XXI, la inteligencia artificial, especialmente la generativa, está transformando los entornos laborales y personales, refiramos sus características esenciales con el fin de entenderla mejor. Hablemos primero de los LLM. Tenemos que partir de ellos, pues son el motor que permite a las máquinas generar contenido textual complejo.
Estos responden al acrónimo Large Language Model. Están entrenados con enormes cantidades de datos para comprender y generar lenguaje natural, lo que les permite crear textos nuevos, coherentes y creativos a partir de una instrucción o prompt en inglés. Ya mencionamos ChatGPT, pero otros muy importantes también son Claude, Gemini, Grok 4, DeepSeek, Qwen, Llama y Mistral, entre otros. Y hay un LLM detrás de muchas aplicaciones como chatbots, generadores de contenido o asistentes de redacción. Irán surgiendo más y mejores, siendo capaces de procesar más de 1 millón de datos o tokens, para ser más preciso. Además, sus modelos de razonamiento contarán con refuerzos de aprendizaje para pensar antes de emitir una respuesta, mejorando la resolución de problemas complejos. Por otro lado, los LLMs están permitiendo cada vez más que la inteligencia artificial de agentes no solo genere texto, sino que realice acciones. A estas alturas, quizá te estés preguntando, ¿por qué habla él de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué otras hay? ¿Cuáles son sus diferencias? Está bien, vamos a hablar de eso. Además de los modelos generativos, la IA también tiene predictivos y agentes. Mientras los modelos generativos generan texto, imágenes, audio o código nuevos, lo que los hace especialmente valiosos para tareas de producción de contenidos, los modelos predictivos son sistemas entrenados para clasificar, detectar patrones o predecir valores a partir de datos históricos. Su objetivo es responder a la pregunta, ¿qué va a ocurrir o qué categoría corresponde a este dato? Son la base de los sistemas de recomendación, detector de fraudes y diagnóstico médico asistido. Por otro lado, los agentes inteligentes representan un tercer paradigma. Son sistemas que combinan capacidades de percepción, razonamiento, planificación y acción para operar de forma autónoma en entornos dinámicos. A diferencia de los modelos generativos pasivos, los agentes pueden ejecutar herramientas, acceder a bases de datos y navegar por la web y tomar decisiones secuenciales para alcanzar objetivos definidos por el usuario. Hay también otra pregunta importante. ¿Qué hizo posible que las máquinas procesaran y generaran datos que superarían las limitaciones de redes neuronales anteriores? La respuesta es las arquitecturas transformadoras, transformer en inglés. Arquitecturas transformer, este término fue propuesto por Wassani en el artículo Attention is All You Need, publicado por investigadores de Google Brain. Su innovación central es el mecanismo de atención, Attention Mechanism, que permite al modelo establecer relaciones directas entre cualquier par de elementos en una secuencia, independientemente de su distancia, superando así limitaciones de las arquitecturas recurrentes previas. Un transformer consiste en un decodificador que procesa la entrada y un decodificador que genera la salida. Cada capa aplica múltiples cabezas de atención en paralelo, lo que permite al modelo capturar diferentes tipos de relaciones semánticas y sintácticas simultáneamente. Esta capacidad de paralelización también hace posible entrenar modelos de escala en infraestructuras de cómputo distribuido. ¿Qué opinan? La próxima vez que utilicen una herramienta de IA, tomen en cuenta que el modelo presta atención a todo lo que escriban en el mismo mensaje, es decir, a cada una de las palabras. Interesante, ¿verdad? Como sabes, en esta era de la inteligencia artificial existe un ecosistema creciente de herramientas especializadas en tareas concretas. Generación de imágenes, por ejemplo, podemos nombrar a DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, generador de video como Sora, Runway ML y HeyGen, asistentes de código como GitHub, Copilot y Cursor. Herramientas de investigación tales como Perplexity y Elicit, plataformas educativas como CanMeGo, Learning Studio y muchas más.
Este ecosistema es muy dinámico y cada día surgen cientos de herramientas. Su adecuada selección depende de factores como el tipo de tarea, el nivel de privacidad requerido, los costos de uso, la curva de aprendizaje y la integración disponible con otros sistemas. Una competencia fundamental del profesional del siglo XXI es la capacidad de evaluar y seleccionar críticamente herramientas de IA. Por supuesto, el entusiasmo por las capacidades de las LLMs no debe hacernos perder de vista sus limitaciones y riesgos. Las alucinaciones son quizá el riesgo más conocido. Los LLM pueden generar información falsa, pero presentada con aparente seguridad y coherencia. Los sesgos algorítmicos representan otro desafío estructural. Al entrenarse con texto producido por humanos, los modelos pueden perpetuar y amplificar perjuicios de género, raza, cultura o clase presentes en los datos de entrenamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entre los límites técnicos relevantes se encuentran también la ventana de contexto finita, aunque cada vez mayor, la vigencia del conocimiento, la incapacidad de acceder a la información en tiempo real sin herramientas adicionales y la variabilidad e impredecibilidad de las respuestas. Finalmente, los riesgos de uso malicioso incluyen la generación de desinformación, el phishing personalizado, la creación de deepfakes y la automatización de contenido, que es manipulador pero a gran escala. En esta sesión hemos revisado los antecedentes históricos, técnicos y críticos de la inteligencia artificial. También hemos visto sus componentes esenciales, su ecosistema, así como sus riesgos y limitaciones. Esta base será esencial para comprender no solo cómo funcionan estas tecnologías, sino también cómo utilizarlas de manera responsable en contextos académicos y profesionales. Insisto en que esta revolución 5.0 y la era de la inteligencia artificial tratan retos inéditos en la sociedad. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, en el 2023, el 44% de las competencias laborales experimentarán transformaciones significativas en los próximos 5 años. En el marco de la industria 5.0, las habilidades más demandadas no solo son técnicas, sino son, por ejemplo, la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la colaboración humano-máquina y la conciencia ética sobre el impacto tecnológico. Para un profesional que estudia la inteligencia artificial hoy, esto significa que el objetivo no es simplemente dominar las herramientas, sino comprender profundamente el para qué de su uso. ¿Qué valor humano generan? ¿Qué impacto ambiental tienen? ¿Y cómo contribuyen a organizaciones más resilientes y equitativas? ¿Y tú? ¿Qué harás al respecto?